yo conseguí dos piezas, dos pedazos de tela. Y me salen las dos piezas. Primero vamos a cortar las dos, la pieza delantera y luego la parte trasera. Ok, entonces yo hice un trazo que es con el que vamos a trabajar. Entonces utilizamos esta escuadra. Y aquí se hizo el trazo. No sé si recuerdan la medida que yo les dije que habíamos tomado, que sobraron un centímetro hacia arriba. Entonces miren, tenemos que arreglar, así como marcamos acá, así va a ser la medida que lleva acá. Son 46 centímetros más 3, 49. El largo de tiro de una vez lo marcamos que son 22 centímetros. De una vez marcamos, de una vez colocamos esas medidas. Dejamos una distancia de acá a acá aproximadamente como de 25 centímetros. 22 centímetros el tiro. Largo 46 más 3, 49. Trazamos una línea que es el tiro. Estoy utilizando un jabón. Nosotros podemos utilizar donde pueden conseguir tizas de confección. Esas tizas las puedes conseguir donde venden hilos, correderas, etcétera. De acuerdo al color de acuerdo al color de la tela también hay tiza. Yo en este caso usé el recurso del jabón, que uno debe, pues tiene que ser uno recursivo. Ok, bueno, entonces la primera medida que vamos a colocar es la base. Recordemos que la cadera tiene 46 centímetros. Ustedes allá, pues a la medida que ustedes tienen, no sé, la medida que les vaya, de acuerdo a la medida que ustedes le coloquen. Si la base en todo el contorno da 92, la mitad es 46. La mitad de 46 es 23. Entonces se va a colocar la tercera parte de la base de todo el contorno. En este caso son 23 centímetros. 23 más 2 centímetros, que es lo que se le va a coser a las costuras del contorno. El centímetro que se va a coser acá y el centímetro que se va a coser acá. Entonces le colocamos el pico de adelante y le colocamos 4 centímetros y medio. Repito, el contorno de la base en total son 42 centímetros. La mitad de 92 son 46. La mitad de 46, 23. Eso es lo que le vamos a colocar. Entonces serían 23 más 2 las costuras, 25 más 4 y medio, que es el pico de adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Con el metro ahí lo que hacemos es que dividimos la cinta y colocamos, lo marcamos. Entonces, esa medida que de ahí la medimos, son 15 centímetros. Esa medida la vamos a rodar hacia abajo. Entonces son 15 centímetros. Y aquí arriba le colocamos otros 15 centímetros. Y colocamos una línea. Ustedes preguntarán por qué esa línea. Pues muy sencillo. Resulta y pasa que cuando nosotros planchamos un pantalón o planchamos una bermuda, el quiebre de ese pantalón debe quedar por ahí, por estética. ¿Ok? Entonces, bueno. La base tiene 25 centímetros. Con los 2 centímetros que se le midieron. Entonces, las cinturas son, vamos arriba, en todo el contorno son 78 centímetros. La mitad son 39, pero la medida en sí son 38 centímetros y medio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocarle la mitad de 78, que son 39. Entonces, medimos 39 centímetros acá con el metro y dividimos y da 19 centímetros y medio.
Esa es la medida, la mitad de 38,5, o sea, 39, 19 centímetros y medio. Y eso es lo que le vamos a colocar acá. 19, dejamos 2 centímetros aquí de, perdón que se me había olvidado, 2 centímetros de la línea que colocamos de esta parte hacia allá, marcamos 2 centímetros. De esos 2 centímetros que marcamos vamos a colocar la mitad de 39, que es la cintura. En este caso serían 19,5. Entonces marcamos 19,5 más 2 centímetros, que es la costura que se le coge. En total son 21 centímetros y medio. Entonces, de esos 21 centímetros y medio, vamos a trazar una línea de la base o del pico del tiro hacia la cintura, hacia arriba. Trazamos, y en esta parte que está aquí, en esta parte de la base hacia arriba, que es la cintura, vamos a colocarle una curva. ¿Por qué la curva? Porque la cadera y la base es curviada, entonces le colocamos la curva. Aquí ya vemos la figura de la cintura y la base. Ahora, hay que colocarle un poco de caída. Todo pantalón debe llevar un poquito de caída. Yo en este caso le voy a colocar 2 centímetros de caída. Esos 2 centímetros de caída que lleva aquí adelante se lo vamos a añadir a la parte trasera. Luego le explicamos. Entonces tumbamos 2 centímetros. Marcamos 2 centímetros y trazamos de la cintura, donde marcamos los 2 centímetros, hacemos un trazo. Aquí marcamos 5 centímetros hacia arriba, que es donde va a ir la cremallera. Y entonces con la mano hacemos una curva. Y aquí tenemos la figura de la parte delantera en la parte de arriba. Ahora vamos a la parte de la rodilla. Entonces habíamos quedado que tenía 22 centímetros, pero yo le voy a colocar 23 centímetros. Entonces la mitad de 23 sería 11,5. 11,5. 23. 11,5. 23. Entonces aquí hacemos un trazo. Para comenzar a darle figura a la bermuda. Esto hay que tenerlo en cuenta. Miren, como aquí aquí le colocamos el sobrante 3 centímetros, entonces marcamos 3 centímetros hacia arriba, que es lo que le va a sobrar. De esos 3 centímetros medimos. Tiene 27. Bueno, eso es 20, perdón. Tiene 24 centímetros. Esos mismos 24 centímetros, la mitad de 24 son 12. Entonces le colocamos acá 12 centímetros. 12 centímetros. ¿Con qué fin? Para que cuando se voltee la bota para coser, no le vaya a quedar más angosta. Hacemos un trazo. Y listo. Cortamos la parte delantera por todo el relés. Ya aquí tenemos la parte delantera. Ahora vamos a marcar la parte trasera. Con esta misma parte delantera vamos a sacar la parte trasera. Ok, colocamos la pieza delantera encima de la pieza que vamos a sacar las piezas de atrás. Vamos a hacer una línea encima de la que hicimos de la parte delantera,
y vamos a trazar una línea que pase del otro lado, lo mismo hacia abajo. En la bota y abajo. Lo mismo se hace aquí de este lado también, del lado de arriba de la cintura. Ok, entonces después que hicimos el trazo, vamos a medirle 2 centímetros acá, 2 centímetros acá, 2 centímetros aquí, 2 centímetros, todo 2 centímetros, 2 y al final 2. En la parte de este lado también 2 centímetros y acá 2 centímetros. Ahora, acuérdense que nosotros le tumbamos en la parte delantera 2 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es que esos 2 centímetros que tumbamos los vamos a aumentar acá 2 y de ahí le colocamos más 3,5, que es el alce que va a llegar en la parte de atrás. Entonces hacemos una línea a sacar la cintura. En este caso viene siendo 39. La mitad de 39, 19,5. 19,5 más 2 centímetros que es la costura, más 3 centímetros que lleva una pinza y hacemos un trazo. Vamos a ponerle curva. Miren aquí. Si ven ese puntico ahí. Bueno, ese puntico vamos a meter la tiza por la parte de abajo. Vamos a colocar firme ahí y colocamos que ese puntico quede, que se vea. Entonces de ese puntico vamos a hacer una línea. Esta línea. Para sacar el pico de atrás. Aquí tiene 10 centímetros. Esta parte que mide 10 centímetros es la misma cantidad que le vamos a colocar de esa línea hacia allá, 10 centímetros, que es el pico lo que va a sobrar. Entonces medimos acá. Tiene 24 centímetros. Esos mismos 24 centímetros lo vamos a colocar acá. Los 24 centímetros que hay de esta línea de aquí a acá es la que vamos a colocar de aquí a acá al pico de la parte trasera. Entonces vamos a colocar con la mano una línea, una curvita, que ese es el pico de atrás de la parte trasera. Y en estos 2 centímetros que se le aumentó en todo el contorno vamos a hacer la línea. Y aquí unimos todos esos puntos. Estos 3 centímetros que colocamos aquí de aumento en la parte de atrás son unas pinzas que llevan en la parte trasera. Entonces vamos a marcar esas pinzas. Dividimos la mitad, que son, vamos a colocarle 24, la mitad son 12 centímetros. Pero esos 12 centímetros se los vamos a colocar de acá. Entonces sería 1,5. 1,5 hacia allá, 1,5 hacia acá, serían 3 centímetros. Colocamos una línea.
esta va a ser la línea donde vamos a cortar. Comenzamos a cortar. Bueno, ya cortamos las dos piezas, entonces ya saben. No olviden suscribirse, denle a la campanita para el próximo tutorial de cómo que vamos a comenzar a hacer la bermuda. Que el Señor me los bendiga y hasta el próximo tutorial. Hasta luego.